Bienvenidos a Aprendiendo desde mi jato con TrapLightDM. Como sabéis, hace unos días subimos varios vídeos de historia. Primero de todo, vimos en el momento en el que los españoles llegaban a Perú y pasaba lo que pasaba, ¿no? También veíamos las revueltas incas y como yo dije, oye, no he visto qué hay antes de que los españoles llegaran a Perú, pues bueno, subí también el vídeo de los Wari, que fueron el primer gran imperio del Perú. Pero me faltaba el definitivo. Hoy toca Incas Imperiales. Pues bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, darle like, suscribiros, porque bueno, esta serie de Aprendiendo en mi jato con Trap Life, pues la verdad que bueno, está chévere, ¿no? Yo creo, está bien chévere, así que no te olvides de darle un pedazo de like. Recordad que es una serie para aprender, una serie para recordar, que ya sabéis. Si os gusta, darle un pedazo de like al vídeo. Y nada, suscríbete, dale like, compártelo y disfruta del Imperio Inca. Nos vemos. Siguiendo con nuestros programas desde la ciudad Cuzco. Antes de que lo dijeras, Cuzco, esto es Cuzco. del Cusco, hoy día vamos a hablar de los tres grandes responsables del éxito del Estado incaico en su etapa imperial. Pachacútec, Túpac Yupanqui y Huayna Cápac. Abuelo, padre e hijo. Fueron ellos tres los responsables del inmenso desarrollo que alcanzaron los incas. Soy Norma Martínez y esto... Suerte, y lo diré siempre que veo estos vídeos, suerte que yo no he tenido que estudiar estos nombres, porque hubiera puesto Chupan Chinchum, con todo el respeto del mundo, pero Chupan Chinchum, Chinchum Fan y Tupac Amaru, ¿sabes? Es que os lo digo una cosa, y de verdad, es una de las cosas que me alegra no tener que estudiar esto, pero sí verlo, conocerlo, aprender, pero no estudiarlo para un examen, porque os juro que yo sería el típico... ¿quién fue el que hizo? Yo te diría Chupan Chinchuk. Y entonces vendría el profesor y me diría, ¿usted es bobo? ¿Usted es bobo? Señor Daniel, ¿usted es bobo? Y yo le diría, es posible, pero Chupan Chinchuk es el que hizo eso. Venga, acompáñeme al despacho del director. ¿Sabes? Llegaríamos a ese punto. Pero os digo una cosa, me alegro poder ver, disfrutar de estos vídeos, aprender y no tener que aprenderlos a mala hostia para un examen. Siempre lo diré, ¿eh? Siempre lo diré. Sucedió en el Perú. El Imperio Inca. El Tahuantinsuyo empezó a convertirse en un imperio durante el gobierno del Inca Pachacútec, a mediados Pachacútec. Acuérdate tú de esto en el examen, ¿sabes? ¿Cómo? Se me ha olvidado hasta mí ahora. Pachacútec, creo que es, ¿no? Pachacútec. Madre mía. del siglo XV. Fue ese el momento de la transformación. De ser un señorío más de la región del Cusco, se convirtió en un estado panandino, un imperio. Pues cuando aparece la etnohistoria, que es la historia científica, etnohistoria es historia vista desde el punto de vista antropológico, se llega a la conclusión que el imperio es muy tardío. Antes de Pachacútec sí ha existido el Cusco, pero ha sido solamente un señorío, un simple curacazo, sin ninguna importancia, o si tuvo importancia será pues localizada solamente en lo que es el Valle del Cusco. La llegada de Pachacútec al poder es descrita en diversas crónicas. Son relatos legendarios, pero basados en hechos reales. Lo cierto es que en las primeras décadas del siglo XV surgió entre los incas una élite capaz de dirigir la explosiva expansión de este señorío y tomar partido de las circunstancias favorables. En ese interés por conquistar y expandirse, los incas chocaron con otra macroetnia que tenía las mismas pretensiones: los chancas. ¿Los chancas eran los que se unieron con los españoles? No, ¿no?
Aquí acabo de tirar un triple, pero no de medio del campo, desde el banquillo, porque soy suplente, ¿no? Es así, ¿no? Ah, sí que son. Toma, triple desde el banquillo. Sí, no, es que no me acordaba, ya os digo, no me acordaba de todo. A ver, sé la historia, pero es que acordarme de todos los nombres, de todo, es bastante complicado. Pero... Ojo mi triple, ¿eh? ¡Su! Los chancas, que eran de Huancavelica, del sur de Huancavelica, de Castro Virreina, es que decir que no había un solo pueblo ni un solo hombre que quería comandar el mundo andino, sino había varios ambiciosos, varios pretendientes. Y claro, eso trae como consecuencia que desemboca en una guerra. Pues. Los chancas fueron Guerras civiles, el claro. pueblo que más se opuso que los incas comandaran el Estado. La historia de los chancas tiene una serie de matices también interesantes, como por ejemplo que los arqueólogos no han encontrado esa gran cultura chanca. La cultura chanca existe, pues es una cultura pequeñita en Ayacucho, ¿no? Productores de cerámica, pero no hay esa gran cultura, ese imperio al que los incas tenían miedo. Entonces probablemente hay una diferencia entre estos chancas míticos y los chancas históricos. Los chancas estaban decididos a aplastar. No, es complicadísimo aprenderse todos los nombres, ¿eh? De verdad, es imposible. Y más si no te pones a ello bien. Yo los veo, lo aprendo, me sé los conceptos de la historia, pasó esto, con algún nombre que sí que me acuerdo, tal, pero hay un momento en que te puede explotar la cabeza y decir, pero tanto dato, ¿sabes? No estoy ahora mismo capacitado para aprender tanto dato. Pero sí, bueno, aprender la historia, saber qué sucedió, que habían dos pueblos que intentaban luchar por el poder, etc. Uno de ellos eran los incas, ¿sabes? Saber todo eso. A los cusqueños. El inca que gobernaba en esos momentos era Huiracocha. Huiracocha. Cuando los chancas avanzaron sobre el Cusco, el inca Huiracocha huyó de la ciudad acompañado de dos de sus hijos, Urco y Soxo, y se refugiaron en una fortaleza cercana. En ese momento de confusión asumió la defensa de la ciudad otro hijo de Huiracocha. Él sí era valiente y se llamaba Cusi Yupanqui. Estamos contándoles esto desde la Catedral del Cusco, porque esta catedral Qué bonito, fue construida sobre la casa del Inca Huiracocha, sobre su palacio. Qué bonito, ¿eh? Al Inca Huiracocha, que él vivía en lo que ahora es la Plaza Mayor y donde está ubicada la Catedral del Cusco. Ahí estaba el famoso Quishuarcancha. El Quishuarcancha comprendía la vivienda del Inca Huiracocha. Secundado por sus generales, Cusi Yupanqui dispuso la defensa. Algunos pueblos vecinos no quisieron apoyar a los incas por temor a las represalias de los chancas. Otros, sin embargo, decidieron ponerse del lado de los cusqueños. Esos guerreros vinieron de los curacados que quedan alrededor del Cusco, que estaban también muy preocupados que de triunfar los chancas iban a ser humillados, conquistados por ellos. Y para evitar eso, su decisión fue ayudar a los incas a ganar. Desde el Cerro Carmenca y emitiendo furiosos gritos de guerra, los chancas bajaron atropelladamente hacia el Cusco. Cuenta el cronista Pedro Cieza de León que los defensores incas cavaron grandes fosos recubiertos de ramas y tierra, donde muchos chancas cayeron en su veloz carrera. Entre la defensa cusqueña destacó la valerosa Chanan Coricoca, quien, al igual que Mamahuaco, es el arquetipo de la guerrera incaica. ¡Ojo! Y eso no lo sabía. Ojito, ¿eh? ¡Ojo! María Rosorowski plantea estos roles que son como, por ejemplo, mujer masculina o mujer femenina. Más bien lo que yo trato de mostrar es de que estos roles no son tan estáticos, no solo es una mujer femenina o una mujer masculina,
sino que en determinados momentos puede realizar roles de mujer femenina o una mujer masculina, o viceversa. También hay, por ejemplo, el caso de Chañan Coricoca, que ella es una mujer cusqueña que peleó con los chancas. O sea, es una mujer que realiza actividades rituales, que podemos ver que es tal vez una sacerdotisa, que realiza todo este tipo de actividades, pero de repente ella incluso sale retratada en un cuadro cusqueño con la cabeza de un chanca decapitado y ensangrentado. Entonces es una mujer que también ha realizado este tipo de acciones bélicas, ¿no? Que es otro ejemplo de estos arquetipos permeables, ¿no? Las fuerzas dirigidas por Cusi Yupanqui rechazaron el avance de los guerreros chancas, arrebatándoles la imagen de su deidad. La lucha fue épica y la leyenda dice que las rocas se convirtieron en guerreros que terminaron inclinando el triunfo para los cusqueños. ¿Las rocas? Se especula por ahí que esta derrota no fuera a los chancas, sino a los huari, que sí es un imperio conocido que estaba controlando incluso zonas cercanas al Cusco, ¿no? Otro tema interesante es que la guerra contra los chancas es tan real como la guerra de Troya, ¿no? Porque los cronistas nos cuentan, así como que Pachacútec derrota a los chancas, también nos cuentan que las piedras... ¿Sabéis una de las cosas de las que... Troya es una de mis películas favoritas y de las historias favoritas, que es real, se dijo que sí, que era real lo del caballo y demás. Pero ¿sabéis una de las cosas que se dice que Aquiles, el famosísimo Aquiles, semidios, que únicamente tiene como punto débil los tobillos, porque claro, lo mojaron en esa agua bendita, pero claro, como cogieron por los pies, solo tenía ese punto débil? Se dice que murió al poco tiempo de estar allí, es decir, a los 7 días o así, en una de las batallas, murió. Es decir, es todo una falacia para recordarlo, pero eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Eso es una de las cosas que me contó mi profe de historia, que también era un friki de eso, y me dijo, pues que sepas que Aquiles no murió al final cuando estaban conquistando, no. Aquiles murió en una de las batallas que hubo y bueno, finalmente pues conquistaron, invadir Troya, como todo el mundo sabe, pero sí, Aquiles murió al poco tiempo de estar allí. Se transforman en soldados, o que Pachacútec entra en un sueño y se le aparece el dios y le pregunta cosas, ¿no? Entonces es una época que está, como digo, entre el mito y la historia, tan real como la guerra de Troya. Wiracocha quiso adjudicarle la victoria a su hijo Urco y ambos conspiraron contra Cusi Yupanqui. Felizmente Cusi Yupanqui salió airoso de esta conspiración y terminó siendo coronado inca con el nombre de Pachacútec, Hombre, no, si te parece, ¿sabes? Me quedo a defender la ciudad que tú y mis otros hermanos os habéis pirado a esconder, gano y encima queréis acabar conmigo. ¿Pero qué es esto? Yo soy él y me los cargo, tío. Me la suda que sea mi familia, ¿sabes? Llega un punto que digo, me la suda que seáis mi familia. Solo por hacer eso ya no sois mi familia, hombre. Os reviento a todos, hombre. De verdad, yo pensaría eso, digo, que encima, tío, me queréis hacer conspiraciones contra mí, que acabo de salvar el Perú, acabo de salvar a Cuzco. Venga, hombre, a tu casa, tío. Quédate en el templo ese que te has ido, anda. Y déjame a mí. Aquí mando yo. Transformador de la tierra. Como vemos, las luchas por el poder al interior de las familias no son cosa nueva. Pero al fin y al cabo, los chancas fueron destruidos. Les dejaron vivir en Andahuaylas. Y ahí los andahuaylas tienen una gran tradición, los chancas. Ustedes habrán pasado por la ciudad de Andahuaylas y los andahuaylinos actuales se sienten orgullosos de descender de los chancas porque fue el único estado que pudo hacerles frente a los incas. Salieron derrotados, pero de todas maneras lucharon. Los incas los dejaron vivir ahí, pero la mitad de ellos los esparció por el Perú. ¡Ojo, eh! Según el historiador Valdemar Espinosa,
Pachacútec nació en Cusicancha, aposento que hasta ahora podemos identificar. Se encuentra al frente del Coricancha. Otra de las cosas que me encanta, tío, es ver por dónde yo he pasado. Yo he estado por aquí abajo, he estado por aquí, he subido por aquí. Espectacular. Qué recuerdos, tío. Sus padres fueron el Inca Huiracocha y Mamá Runto. Tenemos en la Plaza Mayor, en la esquina con Plateros, Casana, que era la casa del Inca Pachacútec. Qué recuerdos, joder. Pero en serio, ¿eh? Tuvo los dotes para ser un gran gobernante. Inteligente, visión, no tenía libros, pero sin embargo tenía unas concepciones muy lúcidas sobre lo que es el Estado, el ejército, la política, el pueblo, el bienestar. Seguramente recordando e inspirándose en un imperio anterior que recibe el nombre de Puquina, que los arqueólogos le pusieron el nombre de Tiahuanaco, y lo que hizo es restaurar las glorias andinas de la época de Puquina, de 300, 400 años antes. Y precisamente el nombre Pachacútec significa el que restaura las mejores glorias del pasado. Sobre Pachacútec tenemos una riquísima información, por ejemplo, de la crónica Suma y Narración de los Incas de Juan de Betanzos, que estaba muy bien informado porque se casó con una princesa inca de la más alta aristocracia imperial. Pachacútec reconstruyó el Cusco, que era solo una aldea, y se transformó en una yacta, es decir, una ciudad andina, imponente, llena de palacios y magníficos templos. ¡Ojo! Sí, Pachacútec es el responsable, digamos, por lo menos eso dicen todos los cronistas, de la creación del Estado, ¿no? Entonces, por un lado, se le atribuye el inicio de la expansión más allá del Cusco, es el que empieza a conquistar a otros pobladores, asimilarlos al Tahuantinsuyo, digamos, el origen del imperio, ¿no? Del control de los otros hombres andinos, pero también es el reformador de la propia nobleza, también es el que reconstruye la ciudad y que hace importantes obras que todavía las encontramos en el Cusco. Este es el templo del Coricancha, situado Sí, en yo lo el sé. Purín Cusco, es decir, en la parte baja del Cusco. Yo estaba Hoy ahí. Es el convento de Santo Domingo y es un bello ejemplo de mestizaje, una extraordinaria simbiosis entre el mundo andino y el mundo occidental. Vamos a conocerlo. No tuve el honor de poder entrar por tiempo, pero sí, yo estaba aquí, es espectacular. De acuerdo a los cronistas, fue el Inca Pachacútec quien reconstruyó el antiguo Templo del Sol, denominado Inti Cancha, recinto del sol. Él mandó a colocar adornos de oro y de plata, haciendo que el nombre del templo cambiara a Coricancha, recinto del oro. Pachacútec ordenó que el sol ocupara el sitio principal, con la representación de Huiracocha a la derecha. Así, el sol se convirtió en el objeto principal de culto del Tahuantinsuyo. ¡Ojo! Eso lo sabíamos. Pero ¡ojo! También es alguien al cual se le atribuye una reforma religiosa con la introducción del sol, y es como una nueva época, incluso el nombre mismo de Pachacútec, que es el gran transformador, ¿no? Y las huellas que han quedado en las crónicas es como un personaje sumamente importante en el inicio de esta etapa imperial, ¿no?
como que corta con estos incas iniciales de Manco Cápac y se inicia un control estatal en toda Latinoamérica. Sí, estamos al inicio del imperio, ¿eh? Estamos en el inicio del imperio. Ojito a eso, ¿eh? Ojito a eso, ¿eh? Una de las obras atribuidas al Inca Pachacútec es Machu Picchu, ¡Ay! una majestuosa yacta que tardó muchos años en levantarse ¡Guau! y donde se aplicó el eficiente sistema incaico de trabajo por turnos. Todos los hombres del Tahuantinsuyo trabajaban ahí por turnos de 2 meses o 3 meses. Esa es la meta, el turno, que la gente trabajaba con gusto, lo que le daban. Increíble, increíble. El Machu Picchu, de verdad, lo seguiré diciendo siempre. Increíble, tío. Increíble, ¿eh? Le daban vestido y mucha chicha, que es lo que más le gusta al habitante andino. Y era una ciudad pequeña, Machu Picchu. Era a lo más 80, 90 mil habitantes, quizás 50. Una ciudad pequeña, 80, 90 mil habitantes, quizás 50, me parece una barbaridad. Es grande de huevos esta ciudad. Y que diga pequeñita, joder, para estar en medio de la nada, absoluta nada, pequeñita, perdona que te diga, pero para mí no lo es, ¿eh? A mí no lo es, ¿eh? 50.000 habitantes continuos, pero con todas sus comodidades. Cada habitante estaba asegurado con 70 litros de agua por día, almacenes con alimentación. Y además Machu Picchu no era la capital de nada, no era la capital de Vilcabamba, no era la capital del Perú, nada. Era simplemente un centro urbano para refugiarse, para salvarse ahí en caso de que hubiera una invasión inoportuna, inesperada, poderosa, que hiciera polvo añicos a los incas del Cusco. Entonces ahí la clase dominante dirigente tenía dónde ir y salvarse, ¿no? Era una ciudad de refugio. Coño, pues para decir pequeñita y a decir ciudad, bueno, 80.000, 50.000, 90.000, los que sean, es una barbaridad y es grandioso. Y ya te digo, para estar en medio de la nada, es lo que ha dicho, tenían agua para todos, comida para todos, espectacular. Es increíble, Machu Picchu es increíble, coño, es increíble. Bueno, hay muchos mitos sobre Machu Picchu. Algunos dicen que es el Vilcabamba de los incas, donde se fueron cuando la conquista empieza a tener a los incas la necesidad de refugiarse, ¿no? Es un centro ceremonial incaico sumamente importante, donde hay producción de maíz, donde está la presencia de las collas. Es un centro cuya, digamos, naturaleza es claramente de propiedad de la élite de los incas, ¿no? Según las crónicas, Pachacútec fue un gran estadista que realizó un eficiente manejo de los principios básicos de la economía incaica, la reciprocidad y la redistribución. Tuvo acceso a 2 grandes recursos. Tuvo una zona riquísima de camélidos, de rebaños, que era una riqueza enorme para los andinos en el altiplano, porque todos los tejidos se hacen con fibra de camello, en gran parte se hace con fibra de camello. Entonces, y los tejidos eran tenían una extraordinaria... ¿Ha dicho con camello? Ah, que ahora me entero que el Machu Picchu está en el Sáhara. Espérate, que yo he estado en África. He estado en África en vez de en Perú. He estado en África. ¿Cómo que de camello? He dicho camello, ¿verdad? Porque todos los tejidos se hacen con fibra de camello, en gran parte se hace con fibra de camello. ¿Pero qué camello? ¿Qué camello? ¿Qué camello? Camélido. ¿Habrá querido decir camélido? A ver. Todos los tejidos se hacen con fibra de camello, en gran parte se hace con fibra de camello. Entonces, ha dicho con fibra de camello. ¿Ha dicho camélido? Yo oigo camello. Todos los tejidos se hacen con fibra de camello, en gran parte se hace con fibra de camello. Entonces...
Camel. Dice camel. Y los tejidos tenían una extraordinaria importancia en el mundo andino. Servían como para los intercambios, para los dones, para establecer la reciprocidad, para la distribución, para las ceremonias, para los soldados, para todo, para las ceremonias mortuarias, por supuesto. Y del otro lado, el Valle del Mantaro le asegura una producción enorme de maíz, que tenía ya bastante buena en el Valle Sagrado, pero que evidentemente el Valle del Mantaro es muy grande y lo transformano en una especie de granero del imperio. Efectivamente, las conquistas de Pachacútec permitieron el crecimiento del imperio, basado en un ejército disciplinado y poderoso y una burocracia estatal cada vez más profesional. Pachacuti, de toda manera, según la tradición y narraciones incas, fue un gran organizador. Fundamentalmente llegó a conquistar dos zonas. Una es el altiplano, sobre todo la zona de Puno y alrededores, la zona del altiplano, y de la otra parte llegó al Valle del Mantaro. Transformó lo que era un pequeño, mediano señorío regional que probablemente tenía sus raíces hasta el 1200 o por ahí, lo transformó, en 1200 después de Cristo, lo transformó en un reino bastante andino, bastante poderoso, también si todavía relativamente limitado territorialmente. Yo he estado en este mirador. Vosotros ahora no lo veis, pero aquí hay un Jesucristo. A ver, super style. Espérate, ahí, este de aquí. Yo he estado aquí arriba. Y ¡guau! ¡Qué recuerdos, tío! Es que es espectacular estos recuerdos, ¡Guau! Con Pachacútec se definió el sistema de panacas y mitades, Hanan Cusco y Urin Cusco. Se dividió el estado en huamaníes o provincias, se implantó el servicio de troquicocs o gobernadores y de tucuiricuc o espías. ¡Ojo! También se instalaron cárceles y se expandieron las terrazas y los almacenes estatales. Pachacútec estableció el rol de los curacas, del ejército y de los funcionarios. Reformó el sacerdocio y el calendario, procurando disminuir el poder de los sacerdotes del sol. Por otro lado, se empezó a crear una tradición. Los mitos fundacionales cobraron forma, reforzando el carácter sagrado adjudicado a los gobernantes incas. Crea, por ejemplo, según la tradición, la regalidad sagrada, que es importante. Es decir, antes de Pachacuti el Inca no se casaba prioritariamente con la hermana. Pachacuti hace casar a su hijo, Tupac Yupanqui, con la hermana. De ahí empieza, por ejemplo, y miles de otras cosas. ¿Lo hace casar con su propia hermana? ¿He entendido bien eso? No es eso de que si juntas hermanos y esas cosas el niño no sale muy bien, la verdad. Sí, no, en la monarquía española pasaba lo mismo y más de uno salía tarado de la cabeza. Y entre primos y entre no sé qué, y salían tarados de la cabeza, es verdad, ¿no? Pues me sorprende que haya salido bien. No, me alegro por él, pero no salen bien. Pero no sé, tampoco, no sé, es que imaginarte con tu hermano, no. Pachacútec logró someter a etnias ubicadas en Ica y Lima y envió una expedición al Collao, región que luego constituiría el Colla Suyo. A diferencia de Europa, donde el primogénito sucedía al rey,
En el Tahuantinsuyo, los gobernantes incas escogían a uno de sus hijos para que tomasen el mando. En el Incario existía un periodo de correinado que servía de prueba o preparación para el sucesor. La sucesión incaica es un tema bien complejo porque no es que se inventa el gobernante, ¿no? El nuevo gobernante no lo empiezan a buscar cuando el Inca se muere, sino más bien es un proceso que empieza en la vida del propio gobernante, donde van probando a los distintos candidatos o a los distintos posibles incas dentro del rango de la nobleza, ¿no? Entonces, cuando está un inca en el gobierno, los jóvenes aspirantes a gobernantes son enviados a la guerra, son enviados a hacer construcciones, son enviados a hacer alianzas y si las alianzas no funcionan, pues a realizar conquistas. Algunos regresan muertos, otros regresan fracasados, pero finalmente hay uno que empieza a tener éxito en todas estas campañas y es elegido como el sucesor, ¿no? De manera que cuando muere el Inca, la transición ya es un trámite, ¿no? Cuando Pachacútec tenía... Mola eso que hacen de, pues bueno, todos tus hijos en forma de prueba, a ver qué tal, los llevas a luchar, los llevas a construir, los llevas para ver si serían buenos reyes y tendrían un buen mandato. Y la verdad que está muy bien eso, yo lo veo muy bien. Y el que no sirve o el que se le vaya el poder a la cabeza, venga, toma por culo, siguiente. Eso está interesante, ¿eh? Esto habría que hacerlo con los políticos, ponerlos todos a trabajar juntos y el que lo haga peor, por fuera. Cuidado con eso, cuidado con esa idea, cuidado con esa idea. Tenía 60 años de edad y 30 de gobernante, escogió a su hijo Amaru Yupanqui para sucederlo. Durante el correinado, Amaru Yupanqui no demostró las virtudes militares necesarias para asumir el trono, así que no tardó en ser reemplazado por su hermano, Tupac Yupanqui. El correinado entre Pachacútec y Tupac Yupanqui significó una etapa de expansión y esplendor del Tahuantinsuyo. El joven Tupac Yupanqui resultó un extraordinario guerrero que conquistó vastas regiones, desde la costa norte hasta la selva en Chachapoyas. Cuando Tupac Yupanqui conquistó el opulento reino de Chimú, se trajo consigo cautivos, no solamente a sus señores, sino también a expertos artesanos en cerámica, textilería, metalurgia y plumería. Según María Rostorowski, fue recién a partir de la influencia de estos extraordinarios artesanos de la costa norte que la corte inca alcanzó la fastuosidad y el lujo que admirarían los españoles y más tarde, por supuesto, todo el mundo. El Tahuantinsuyo se desarrolló más, fue creciendo y se hizo necesaria una clase trabajadora con dedicación exclusiva a la artesanía refinada. El gobierno dispuso que en el Cusco y en otros centros administrativos se establecieran ayllus formados por artesanos. Interesante, ¿eh? Cuando falleció Pachacútec, Tupac Yupanqui asumió el poder absoluto. Con él, las fronteras del Tahuantinsuyo llegaron a alcanzar hasta 6 países de la actualidad. Muchas veces, las conquistas iban de la mano con el traslado de mitimaes. Mitimaes eran las personas enviadas a provincias recién conquistadas para cumplir tareas estatales. Interesante esa forma de conquista, claro. Tú conquistas y mandas a los tuyos a, bueno, hacer que se cumpla todo lo que tú quieres. Hostia, eso es bueno, ¿eh? Ojo, muy listo, muy listo. Llegó hasta lo que es Maule, el río Maule, en el límite sur. Llegó hasta Mendoza, o sea, Cuyo, en Argentina. Precisamente ¡Ojo! Cuyo es una palabra quechua que deriva de una provincia llamada Cuyo, que quedaba en Urubamba. Toda la población de Cuyo
fue llevada a los huarpes. Tanta fue la influencia de los cuyos en Huarpe que se quedó con el nombre de Cuyo hasta ahora. Y por la selva hasta donde lo permite pues, el clima. Y por el norte llegó hasta Quito. Ojo, hasta el río. Tremendo imperio, Dicen que ahora ya se ha determinado cuál es el río Ancasmayo. El río Ancasmayo es el río Carchi, que sigue separando a Colombia del Ecuador. Mire, que es una frontera que tiene ya centenares de años. El gran conquistador, lo que expande hasta los confines del mundo conocido de los incas, el imperio es definitivamente Tupac Yupanqui. Si uno ve un mapa, lo ve clarísimamente en el sur y llega hasta más abajo de Santiago, la Argentina noroccidental. Increíble, es increíble. No, el territorio que consigue es espectacular. El Ecuador, todo el altiplano de Bolivia, Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, el gran que expande el imperio y crea, por ejemplo, le atribuyen la creación de muchos centros administrativos, del Capacñán y de otros aspectos, es Tupac Yupanqui. Entre sus numerosas conquistas, las fuerzas de Tupac Yupanqui tomaron posesión de Incahuasi, en el valle del Lunahuaná, Cañete. Hombre, eso es verdad. Te venían y te decían, oye, te quiero conquistar. ¿Cómo lo ves? Mira, si te conquisto, te doy tal. Si no, pues tengo que venir aquí, va a morir mucha gente, tanto de los tuyos como de los míos, más de los tuyos, porque los míos son unos grandes guerreros, Hombre, al menos te venían a avisar, no se plantaban ahí, flash, ¿sabes? Al menos te venían y te decían, oye, que vamos a invadirte. O caes a nuestro imperio y te ayudamos y tal, y no sé qué. O venimos a las malas. Al menos te venían. Al menos te venían a avisar. Yo lo veo todo un detalle, ¿eh? La verdad, yo lo veo todo un detalle, ¿eh? Si vienes de chulito, si eres un chulito, y te están viniendo a lo mejor 400 soldados, yo qué sé, para ponerle, ¿eh? Y tú tienes 25, y te pones chulo de ven pa' aquí, y cuando te das cuenta ya tienes a los 400 en la puerta diciéndote, pues bueno, ahora como tú no has querido negociar, vamos a someterte, ¿sabes? Es que cuidado con eso, ¿eh? Y avasallaron el señorío de Huarco. El historiador José Antonio del Busto estaba convencido de que Tupac Yupanqui había llegado en balsas hasta Oceanía. Según del Busto, luego de navegar hasta la isla Puná, en el actual Ecuador, el Inca conquistador recibió noticias de la existencia de dos lejanas islas que albergaban gran variedad de riquezas. Así fue que armó una gran expedición marítima. ¡Ojo los barcos, eh! ¡Ojito los barcos! No sé si eran así, seguramente sí, si lo ponen así en el vídeo. Una plataforma de maderas y una casita. ¡Ojo, eh! Que alcanzó algunas islas de la Polinesia, en Oceanía. La versión de Del Busto, hasta el día de hoy, genera polémicas. La población andina nunca ha tenido, la indígena nunca ha tenido vocación marítima. Habían balseros en la isla de la Puná, balseros en la costa del Ecuador, que era parte del Perú también, en Tumbes, pero balseros para hacer comercio, trasladar caracolas, por ejemplo, metales, ¿no? Pero así, marineros que se aventuraran mar adentro, al mar de altura, no era posible en el antiguo Perú. Sin embargo, cuando Tupac Yupanqui llegó al mar de Manta, es decir, de Puerto Viejo en el Ecuador, al oeste de Guayaquil, los mercaderes de mulio, de metales preciosos, le informaron que en algunas ocasiones, arrastrados por la corriente, habían acabado en unas islas muy lejanas, muy pobladas, llenas de vegetación. No era gente que se iba voluntariamente a la aventura, sino la corriente de Humboldt. Ellos no sabían nada de la corriente de Humboldt, de tal manera que la corriente los arrastraba y los llevaba. Y para que no los arrastrara la corriente, la navegación siempre era de cerca al mar. Cerca al mar era de
de caleta en caleta, ¿no? No de pueblo en pueblo, no de caleta en caleta. Curioso eso, ¿eh? Es decir, la gente que se fue para allí no es porque quisieran, sino porque se los llevaba la corriente. Y por eso es lo que dicen, que iban por las costas todo el rato. Si navegaban solo era por las costas. Curioso, ¿eh? Tengo un poco de dificultad en imaginar los incas de la sierra, digamos gente de montaña, metidos sobre barcos y cruzando el océano. Sobre barcos, sobre balsas. Ahora que en Ecuador había porque esto, según el cuento, lo hizo, según la narración, lo hizo cuando llegó, conquistó Ecuador y de ahí se movió hacia la Oceanía. Se mencionan un par de islas con nombres que no conocemos, que han sido identificados con alguna isla de Polinesia, pero según pudo llegar a Polinesia. Yo creo que todavía hay que estudiar el problema. Y entraron serranos, costeños, y acabaron en la Polinesia. Y nosotros sabemos, y eso lo contaban acá en el Perú, los sobrevivientes que regresaron. Y allá en la Polinesia, que fue conquistada por los franceses y los ingleses, ahí también llegaban misioneros. Y los misioneros eran cronistas como los que llegaron al Perú. Ahí también llegaban las tradiciones, la historia. Y le contaron que un ser sobrenatural llamado Tupac llegó con mucha gente. Y señalaban el camino, el canal, por donde salió. Y la corriente que los llevó, los trajo nuevamente por la isla de Pascua. Y en la isla de Pascua, que era Rapa Nui su nombre, desembarcaron a descansar. Y ahí dejaron un monumento de recuerdo, porque los incas acostumbraban dejar monumentos en recuerdo de sus expediciones. No eran monumentos a personajes ni obeliscos, eran siempre muros, bien como plataformas muy grandes. Y efectivamente en la isla de Pascua existe un muro así de tamaño de esta habitación, que si usted lo ve, usted dice, es Sacsayhuamán. Porque el estilo es purísimo. Sí, ¿eh? Inca. Sí, ¿eh? Se parece un montón. Se parece un montón. Así que aquí seguro que llegaron, ¿eh? ¡Hostias! En la isla de Pascua se encuentran ciertos muros, por ejemplo, que parecerían hasta incaicos, pero también es verdad que en Alatri, en Alatri, en Italia, hay otros muros que hicieron seguramente a otras culturas que podrían ser vistos como incaicos. A un lado de la Plaza de Armas del Cusco podemos encontrar lo que se conoce como la Casa de Tupac Yupanqui. Y hay otra esquina entre Santa Catarina y la calle Triunfo, a un costado de la iglesia del Triunfo, ahí estaba la casa de Tupac Inca Yupanqui, o sea, el Hatun Cancha. ¡Ojo! Se dice también que Tupac Yupanqui tuvo su palacio cerca del Cusco, en Calispuquio Huasi, y que en Chinchero tuvo una propiedad particular, donde levantó grandes palacios. Su obra constructiva se confunde con la de su padre, Pachacútec. Estamos en la imponente estructura pétrea de Sacsayhuamán que domina Cusco desde las alturas. Según los cronistas... Esto lo he visto, pero únicamente pasamos por delante con el coche, porque tampoco nos dio tiempo, pero a la próxima hay que hacer un buen tour. Tupac Yupanqui, quien comenzó a construir esta grandiosa obra que seguramente fue culminada a lo largo de los años por sus sucesores. Es guapo, ¿eh?
No se sabe a ciencia cierta si Sacsayhuamán fue diseñada para ser una fortaleza. Según María Rostorowski, esta idea no tendría muchísimo sentido porque en el apogeo del Tahuantinsuyo, Cusco no estaba bajo ninguna grave amenaza. Lo más probable es que fuese un monumento a la victoria de los incas sobre los chancas y que también fuese un escenario para realizar batallas rituales o simulacros de ataques en los que alguna vez participó incluso Huayna Cápac, hijo predilecto de Tupac Yupanqui. ¡Oh! Es probablemente un centro ceremonial. De hecho, hay estructuras importantes de control de calendárico, espejos de agua para ver las posiciones del sol, y probablemente es el centro ceremonial de un grupo incaico. Es decir, los incas se dividen en dos facciones, ¿no? Los llamados incas Hanan y los incas Rurin o Lurin. Los incas Rurin son los que rinden culto en el Coricancha, los que tienen el origen en la cueva de Pacaritambu, la leyenda de los hermanos Ayar. Los incas Hanan son los guerreros, los que rinden culto en Sacsayhuamán, los que vienen del Collao, es decir, con esta leyenda del lago Titicaca y la presencia de poblaciones puquina llegando hacia el Cusco, ¿no? Entonces, ese lugar es probablemente... Espectacular estos vídeos, de verdad. Los vídeos de Sucedió en Perú son increíbles, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? Son espectaculares. No sé, es que aprendes tanto, tanta información en 48 minutos, tanto que te explota la cabeza, lo digo en serio, ¿eh? Te explota la cabeza. El centro ceremonial más importante de los Hanan Cusco. Uy, me pica todo, tío. En el plano religioso, Tupac Yupanqui mandó construir el Santuario del Sol en una isla del lago Titicaca. ¿Eh? Se trataba de un complemento a la divinidad de la costa, Pachacamac. Pues nada, toca volver a Puno para ver esto. Toca volver a Puno para volver esto. Toca volver a Puno. Porque esto debe ser espectacular, ¿eh? La figura de Tupac Yupanqui se asocia a otros dos importantísimos santuarios oraculares y oráculos del Perú antiguo, que es Titicaca y Pachacamac. Ahora, a propósito, y a su vez su papá se asocia, Pachacuti, se asocia a otro gran oráculo que es el oráculo del sol en el Coricancha. Ellos imaginaban, los incas imaginaban el mundo como una especie de tierra rodeada de agua. Entonces los confines del mundo eran de un lado al Titicaca y del otro lado al océano. Entonces ellos ahí crearon, donde probablemente había, no, donde ya había unos centros religiosos de cierta importancia regional, dos enormes, al tiempo de Pachacuti. Y según la narración fue Pachacuti que lo creó con peregrinaciones. Vino acá a la costa central, el Valle de Ixma, se llamaba Valle de Ixma, que desde ese momento él creó el santuario de Pachacamac, que de ese momento se llamó el Valle de Pachacamac, y con otra peregrinación fue hasta el... Es increíble, tío, la verdad, las estructuras es que me quedo flipando, ¿eh? La Isla del Sol, o espectacular. En el Titicaca, y ahí creó el grande santuario de Titicaca, que era uno el lugar donde nace el sol y el otro el lugar donde el sol baja, el sol muere cada día, ¿no? Según Valdemar Espinosa, Tupac Yupanqui falleció envenenado por una de sus esposas secundarias, ¿Oh? Chucky Okio. Antes de morir... Es que con el nombre de Chucky que quieres, con el nombre de Chucky como el muñeco Chucky que quieres, coño, pues nada bueno, nada bueno. Eligió como sucesor a su hijo Tito Cusihualpa, cuya madre era Mama Okio. Tras varios intentos de rebelión, Tito Cusihualpa fue reconocido como inca y se le llamó Huayna Cápac. Yep.
Huayna Cápac fue un notable inca. Es que yo he estado por este pasillo también. ¡Ah! ¡Qué locura, tío! Que si no me equivoco aquí hay una serpiente, ¿puede ser? Puede ser de que por aquí hubiera una serpiente o algo había en estas piedras, tío. Algo había en estas piedras. No me acuerdo el qué, pero algo había en estas piedras que fuimos a verlo, tío. ¡Buah! Consolidó los planes que trazó su abuelo Pachacútec y conservó los territorios que conquistó su padre, Tupac Yupanqui. Su imperio fue muy grande, vasto, y se enfrentó a muchos intentos de rebelión por parte de los pueblos conquistados. Sin embargo, logró sofocar cada uno de ellos y conservar la unidad del Tahuantinsuyo en su máxima expansión, cosa que, por supuesto, no fue nada fácil. ¡Qué recuerdos, tío! ¡Qué recuerdos! Según el cronista Sarmiento de Gamboa, el nuevo Inca pasó largos años en Tumipampa, al norte del imperio. Esos años fueron de constantes luchas contra etnias de esa zona. Sin embargo, para entonces, las fronteras... Creo que no es, la calle de la Piedra. Esa no, Yo recuerdo la calle de la Piedra, otra, Esa no es, Aparte, estaría llena de gente. Estaría llena de gente. Piensa eso. No es esa. No es esa. Porque yo me acuerdo que todo el mundo iba allí. Y te digo que no es esa. Esa calle no es. Ahí había algo de las serpientes o algo así, me acuerdo, Pero esa calle no era, Las fronteras del Tahuantinsuyo parecían haber llegado a su límite. Los pueblos que rodeaban el imperio tenían escaso margen de desarrollo y anexarlos resultaba muy costoso. Huayna Cápac fue un emperador que gran parte de su vida la pasó en Ecuador y expandió el imperio hasta los confines más septentrionales, es decir, hasta Colombia, hasta la franja de Colombia, del sur de Colombia, ¿no? Llegó al máximo, bajo Huayna Cápac que llegó a la máxima expansión. Huayna Cápac, evidentemente ya el imperio tenía problemas de extensión, tanto que Huayna Cápac estableció otro Cusco, lo llamaba así, en Ecuador, una especie de segunda capital, que era, y él, por ejemplo, difundió en Ecuador el culto de un oráculo del Perú septentrional, de Huamachuco, que era el oráculo de Catequil, que era un importantísimo oráculo de la zona de Huamachuco. Una vez Huayna Cápac quiso conquistar el sur de Colombia, pero sus consejeros ya tomó posesión e inclusive fundó una ciudad que le dio el nombre del Incano, pero sus consejeros le aconsejaron que abandonara esa zona, dejara la ciudad, porque más le costaba al Cusco que lo que esos habitantes rendían. ¿Quiénes eran esos habitantes? Los quillacingas, gente primitivísima, antropófagos, desnudos. Había que darles ropa, darle comida, darle carne. Coño, qué curioso, Qué curioso y qué contraste, ¡Hostias! Le darle todo, mucho gasto para el presupuesto de entonces Huayna Cápac tuvo que abandonarlos y dejarlos y fijar la frontera en el río Carchi, en Pijoy. O sea que los incas abandonaron ese territorio porque decían, esta gente no merecen ser súbditos del Incario. Las agyas o mujeres escogidas tuvieron un rol muy importante en la administración del Inca Huayna Cápac. Curioso eso, del pueblo ese. A las collas, por ejemplo, a la esposa de Huayna Cápac se le entregó un número de agyas. ¿Para qué? Para que la ayuden no solo en los rituales, sino también como para que la ayuden dentro de los intercambios, que son fundamentales. En el Tahuantinsuyo, las relaciones no solo de parentesco, sino de reciprocidad y redistribución, pero también las alianzas son importantísimas. En este caso, ¿no? Las agyas, como tejedoras, como las personas que preparan la chicha y otros alimentos, aportan a eso. Entonces, una colla que también tiene este capital es fundamental, porque va a ayudar dentro de la administración. Pero no solo queda ahí el plano de las agyas o la actividad de las agyas. También ellas, por ejemplo, son muy importantes
para los rituales, el culto a los muertos. ¡Ojo, ¡Madre mía! Se sabe que cada inca tuvo muchas mujeres y se dice que Huayna Cápac fue el que tuvo el récord, pero no en el sentido estricto de la palabra. ¿Cuántas tenía? ¿Cuántas tenía este hombre? Efectivamente tuvo 400. ¡Ah! La que me estás diciendo, tío. 400. Era todo un pillo. Sí, totalmente, ¿eh? Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía, tío. Era admin. Sí, totalmente, tío. Era admin. 400 mujeres. ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces? Imaginaros que por cosas de la vida acabas teniendo 400 hijos, tío. Mínimo uno con cada una. 400 hijos, tío. ¡Qué bestialidad! Tuvo 200 mujeres en cada saya. Saya es el Lurin Saya y Anan Saya. Una mujer en Anan Saya, una mujer en Lurin Saya. Pero mujeres desde el punto de vista político, que envíen o saquen una mujer para que forme parte del serrallo del Inca y salen con mucho gusto, mucha satisfacción estas chicas de ser esposas del Inca, pero en la vida real no son sus esposas de verdad, son simplemente matrimonios políticos, matrimonios por conveniencia, porque ser la esposa del Inca lo convierte en una mujer importante en la provincia y en un vínculo para asentar la sumisión, fortalecer la dominación. Puede tener un hijo, un hijo solamente cada una de ellas, pero no tiene 400 hijos, tiene 100 hijos nomás. Pues cuidan mucho los consejeros de que tengan un hijo en cada provincia del Inca. Eso es totalmente cierto, ¿eh? El año solo tiene 365 días y él 400. Mujeres. Bestia, animal, mastodonte. Increíble, tío. Para que ese muchacho, como crece, se convierte en el mejor lazo, en el mejor eslabón de la provincia dominada con el Cusco dominante. Es fines políticos. Cuando estaba en Quito... Hoy 3, mañana 2, mañana 1, pero bueno, posiblemente el siguiente 6. Es que iba en este plan seguro el cabrón, ¿eh? Iba en este plan seguro el cabrón, ¿eh? Huayna Cápac recibió las noticias de que extraña gente barbuda venía por el mar en grandes casas de madera. Estos extranjeros propagaban enfermedades desconocidas que causaron gran mortandad en la población de las provincias norteñas. Según una versión muy aceptada, en 1526, el Inca Huayna Cápac y poco después su sucesor, Ninan Cuyuchi, cayeron víctimas de esas epidemias. En ese contexto, la sucesión al trono se tornó confusa. Huáscar, también hijo de Huayna Cápac, se apoderó del Cusco. Mientras tanto, su hermano Atahualpa pensaba que el norte le pertenecía, pues era la tierra de su madre y de sus antepasados. No tardaría en estallar la guerra entre ambos hermanos y desmoronarse el poderoso estado parandino que habían construido Pachacútec, Túpac Yupanqui y Huayna Cápac, los incas imperiales. A mí me suena que esos barbudos la liaron parda, la liaron bastante. Y creo que eran de Italia, ¿no? Si no me equivoco, eran italianos esos barbudos, ¿no? O franceses, ¿no? O portugueses, por ahí estaban, ¿no? Si no me equivoco. La pádula. Es increíble lo que hicieron estos tres grandes gobernantes y la manera como se complementaron. Quiero resaltar aquí sobre todo el concepto de continuidad, cómo ellos siguieron desarrollándose a partir
de lo que habían hecho sus antecesores. No, pero una de las cosas que yo tengo que decir de este vídeo es que ya nos hemos llegado hasta el punto que empezamos con los vídeos de Sucedió en el Perú. Básicamente, nosotros ya empezamos con la llegada de estos supuestos barbudos, que la verdad que ahora mismo no recuerdo de dónde eran. Vimos todo lo que pasaron con esos barbudos, todo lo que sucedió. Hemos visto el primer imperio, los Wari, y hoy hemos visto desde los Wari hasta que llegaron esos barbudos que, repito, no sé de dónde eran. Pero tengo que volver a ver ese vídeo, porque no lo recuerdo bien. Y hemos visto la transición hasta que llegan esos barbudos. Todo bien, todo correcto, el pueblo... Y yo que me alegro, ¿no? El pueblo pues empieza a crecer, se hace un gran imperio, empiezan las grandes conquistas, grandes extensiones de terreno, grandes reyes, llegan esos barbudos que, repito, que no recuerdo de dónde son, y empiezan epidemias, empieza la guerra civil, llegan ellos, conquistan, que ya lo sabemos, roban todo lo que pueden y demás, y las diferentes guerras y todo lo que sucede que ya hemos visto en el canal. La verdad que increíble, ¿eh? Increíble. No, muy guapo estos dos vídeos que hemos visto, de verdad, muy guapo. Y me han colocado ya en la historia. Uy, se me ha salido. Me han colocado ya en la historia de que ya habíamos visto anteriormente de la llegada de esos barbudos. La verdad que muy guapo, ¿eh? Aprendo mucho más, ¿eh? Aprendo mucho con estos vídeos, de verdad. Espectacular este programa, ¿eh? Lo digo en serio, espectacular, ¿eh? El sentido de la historia o de estudiar la historia no tiene que ver con acumular conocimientos, sino con aprender de nuestros antepasados. Eso es a lo que venimos aquí. Aprende en tu jato con Trap Life. Venimos a aprender, no a estudiar, a aprender, a saber de la historia. Para proyectarnos de mejor manera hacia el futuro. ¿No creen? Nos vemos en la próxima. Adiós. Y repito, yo no sé de dónde vienen esos barbudos, ¿eh? A mí no me suena ver barbudos por aquí, no sé. Algo raro pasaría en esa época. La gente le crecía pelo, yo qué sé, mira, no sé. Pelo en la cara, yo no he visto pelo en la cara jamás a nadie. En esa época, pues sucedía en esa época, ¿no? En esa época.